Buen día a todos, mi nombre es Juan José Gómez y junto a Mario Vargas vamos a explicar un poco acerca de la temática propiedades de los suelos. Para ello vamos a empezar desde lo más básico, que conocemos como suelo. Suelo es la parte superficial de la corteza terrestre que proviene de la desintegración física o química de las rocas. Los procesos que actúan en la creación de un suelo son muchos, es por eso que su comportamiento es variado. Y el comportamiento está muy arraigado a las propiedades de los suelos. Es por eso que el estudio de las propiedades en geología es muy importante para así hacer un buen análisis del suelo. Existen propiedades físicas y químicas que vamos a explicar a continuación. Las propiedades físicas. El suelo, al ser una mezcla de material sólido, líquido y gaseoso, obedece a cumplir con distintas condiciones dependiendo del material que más abunde. Esta proporción de componentes determinan lo que llamamos como propiedades físicas o mecánicas del suelo. Empecemos con la textura. Se dice que es una propiedad básica ya que varía entre tipos de suelos, pero no se altera fácilmente en un determinado suelo. La textura es la proporción de los tamaños de los grupos de partículas que lo constituyen. Esta propiedad ayuda a determinar la facilidad de abastecimiento de los nutrientes, agua y aire. Para su estudio se considera formado en tres fases: fase sólida, líquida y gaseosa. La fase sólida constituye cerca del 50% del volumen de la mayor parte de los suelos en las superficies. El procedimiento analítico mediante el cual separan las partículas se llama análisis mecánico o granulométrico y muestra la distribución de los tamaños de las partículas. Todos los suelos constan de una mezcla de partículas similares, por lo que se usa su clasificación con base en su diámetro en milímetros. Las clases de texturas se pueden agrupar de manera general en tres clases texturales: arenas, que son con los componentes de mayor diámetro; magras, componentes de mediano diámetro; y arcilla, los componentes de menor diámetro. Y se usa combinación de sus nombres para mostrar grados intermedios. Por ejemplo, los suelos arenosos contienen más del 70% de partículas de arena. Los suelos arcillosos contienen más del 40% de partículas de arcilla y se caracterizan por ser compactos y secos. Y los suelos magros son proporciones aparentemente iguales de cada fracción. La estructura. La estructura es la forma en que las partículas del suelo se reúnen para formar agregados. La estructura del suelo se define por la forma en que se agrupan las partículas individuales de arena, lima y arcilla. La clasificación de los suelos según su estructura la podemos dividir en una estructura granular o migajosa. Los agregados son porosos o de forma redondeada. El agua circula fácilmente. Una estructura en bloques o subangular. Los agregados son casi cuadrados, más o menos pronunciados. Resisten penetración y movimiento del agua. Una estructura prismática y columnar. Los agregados se encuentran en forma de columna o pilares verticales. El agua circula difícilmente. El drenaje es deficiente. Y por último, una estructura laminar. Los agregados se encuentran en láminas o capas finas una sobre otra. La circulación del agua se vuelve difícil. La consistencia es la característica física que evalúa las fuerzas de adhesión y cohesión, responsables de la resistencia del suelo a ser moldeado o roto. Dichas fuerzas dependen del contenido de humedades. Por esta razón se expresan en términos de seco, húmedo y mojado. Cuando el cuerpo se encuentra mojado nos referimos a que está literalmente sumergido en algún cuerpo hidrográfico. Para determinar su consistencia necesitamos hallar su pegajosidad, a la cual nos referimos como la cualidad de adherencia. Para hallarla hacemos una prueba que, escogiendo nuestros dedos índice y pulgar, y de esta forma determinar qué tanto se adhiere a nuestra mano. Evaluamos de 0 a 3, donde 0 es no pegajoso, es decir, que no existe adhesión natural del material con nuestros dedos, y 3 es muy pegajoso, que se adhiere fuertemente a los dedos. En adición a lo anterior, miramos su plasticidad, que es la capacidad de ser moldeado con nuestras manos. De la misma forma con la que descubrimos la pegajosidad, una escala del 0 a 3, donde 0 es no plástico, es decir, que al enrollar el material con las manos no se forma ninguna especie de embutido, es decir, algún cuerpo alargado. Y 3 es muy plástico, lo que significa que se requiere mucha presión para deformar un bloque de material. Cuando el suelo es húmedo, el contenido de humedad está comprendido entre la sequedad y la humedad, es decir, como un punto medio. De la misma forma que cuando el suelo está mojado, hacemos una evaluación pero en este caso es del 0 al 5, donde cogiendo nuestros dos dedos, índice y pulgar, miramos si el suelo es coherente, determinándolo de 0 si el suelo está suelto o 5 si es extremadamente firme.
y valores intermedios. Cuando está seco nos referimos a que no hay partículas de agua en su estructura, es decir, que está seco al aire. De la misma forma que con los anteriores, hacemos un testeo con nuestro dedo pulgar y nuestro índice para mirar su consistencia. 0 si está suelto y 4 si está muy duro, es decir, que los agregados se rompen difícilmente entre nuestras manos. Siguiendo con las propiedades físicas, tenemos la profundidad efectiva. La profundidad efectiva es la distancia en la que las raíces de las plantas comunes pueden penetrar sin mayores obstáculos en orden de conseguir el agua y nutrientes indispensables para estas. La mayoría de las plantas pueden penetrar más de 1 metro. La profundidad mínima recomendable son 0.6. Algunas condiciones que pueden limitar la penetración de las raíces en el suelo son la roca dura, el cascajo, que quiere decir mucha piedra, agua o tepetales. Los tepetales son un tipo de suelo duro. De acuerdo a su profundidad efectiva, los suelos se clasifican en los suelos profundos, si son mayores a 1 metro. Estos tienen la característica de que las plantas resisten mejor la sequía, ya que a mayor profundidad hay mayor capacidad de retención de humedad. Seguimos con los suelos moderadamente profundos, es decir, que son menores a 1 metro pero mayores a 0.6 metros. Los suelos poco profundos, menores a 1 metro y menores a 0.6 metros. Y los suelos someros, que son los que están en la superficie, es decir, menores a 0.25 metros. Continuando con las propiedades físicas, tenemos la porosidad. La porosidad se da como consecuencia de la textura y la estructura del suelo, la cual es el porcentaje de huecos existentes en un volumen total de suelo. Estos huecos son conocidos como poros. Los poros pueden ser microporos o macroporos. Los microporos son poros de dimensiones diminutas, ocupados en gran parte por agua retenida. Los macroporos son de notables dimensiones, llenos de aire y el agua los atraviesa fácilmente. De forma lógica con lo anterior, podemos decir que los terrenos arenosos, ya que tienen una textura mayor, son ricos en macroporos, y los terrenos arcillosos son ricos en microporos. La porosidad, al ser un porcentaje, requiere ser hallada de forma matemática, por lo que usamos la ecuación de la porosidad, que es igual a la densidad menos la densidad aparente, todo esto sobre la densidad del suelo por 100 para convertirlo en porcentaje. Después podemos clasificarlo según el resultado que obtuvimos en suelo ligero, medio, pesado, tubuloso. Entre más porcentaje de porosidad tenga, el suelo es más pesado. La siguiente característica física a estudiar se llama permeabilidad. Esta característica está asociada a la porosidad o facilidad que tiene el suelo para absorber o dejarse circular de fluidos. Mientras más permeable sea el suelo, mayor será la filtración de agua. Influyen 3 factores primordiales: la textura, estructura y contenido de materia orgánica. El número y el tamaño de los poros guardan estrecha relación con la textura y la estructura. Mientras más fina sea la textura del suelo, más lenta será la filtración de H2O, por lo que podemos clasificar el suelo según su estructura. La estructura laminar tiene lenta filtración, por lo que la permeabilidad será baja. La estructura en bloque tendrá una filtración moderada, por lo que será una permeabilidad media. Y la estructura prismática y granular tendrán filtraciones rápidas. Ambas permeabilidades serán altas. El color es una característica evidente y muy útil para determinar la clasificación de un suelo. El color del suelo depende de sus componentes y varía con el contenido de humedad. Si el suelo es de color rojo, el contenido será mayoritariamente óxido de hierro o manganesio. Si el suelo es de color amarillo, será óxido de hierro los que predominen. Si el suelo es blanco o gris, habrá presencia de cuarzo o yeso en el suelo, y de color marrón será de materia orgánica. Cabe destacar que entre más negro sea el suelo, más fértil es. Bueno, buen día para todos. Mi nombre es Mario Alejandro Vargas y voy a exponerles un poco sobre las propiedades químicas del suelo. Son las que dependen básicamente de la parte más íntima del suelo, como es su propia composición química. Nos permiten reconocer ciertas cualidades del suelo cuando se provocan cambios químicos o reacciones que alteran la composición y acción de los mismos. Ahora hablaremos de la capacidad de intercambio catiónico, el SIC. Es la capacidad que tiene el suelo para retener y liberar iones positivos, o como la imagen lo indica, es una medida de cantidad de cargas negativas presente en la superficie de los minerales y componentes orgánicos del suelo.
y representa la cantidad de cationes que las superficies pueden tener. Hay dos tipos de cationes, los básicos y los ácidos. Los ácidos es el amoníaco y los básicos tienen 4 elementos de la tabla periódica que son el calcio, el magnesio, el potasio y el sodio. Tenemos que a partir de allí estos serán intercambiados por otros cationes de hidrógeno presentes en la solución del suelo y liberados por las raíces. El nivel de SIC indica la habilidad de suelos a retener cationes, la disponibilidad y cantidad de nutrientes que hay en la planta, su pH potencial, entre otros. La unidad de medida del SIC es en centimoles de carga por cada kilogramos de suelo. El segundo ítem es el potencial de hidrógeno, o como todos lo conocemos, el pH. Es el que determina el grado de absorción de iones de hidrógeno por las partículas del suelo e indica si un suelo está ácido o alcalino. Es el indicador principal en la disponibilidad de nutrientes para las plantas, influyendo en la solubilidad, movilidad, disponibilidad y de otros constituyentes y contaminantes inorgánicos presentes en el suelo. El valor del pH en el suelo oscila entre 3.5, que es demasiado ácido, a 9.5, muy alcalino. Los suelos muy ácidos, que son menores de 5,5, tienden a presentar cantidades elevadas y tóxicas de aluminio y manganeso. Los suelos muy alcalinos, mayores a 8.5, tienden a dispersarse. La actividad de los organismos del suelo es inhibida en suelos muy ácidos y para los cultivos agrícolas el valor del pH ideal se encuentra en 6.5. Como un tercer ítem tenemos el porcentaje de saturación de bases, el PBS. Y es que en el suelo se encuentran los cationes ácidos y los cationes básicos. La fracción de los cationes básicos que ocupan posiciones en los coloides del suelo se refiere al porcentaje de saturación de bases. Recordemos que los coloides son aquellas sustancias que al encontrarse en un líquido se disuelven poco a poco. Cuando el pH del suelo indica 7, es el estado neutral, su saturación de bases llega a un 100% y significa que no se encuentran iones de hidrógeno en los coloides. La saturación de bases se relaciona con el pH del suelo. Se utiliza únicamente para calcular la cantidad de limo requerida en un suelo ácido para neutralizarlo. Como un cuarto ítem tenemos el hierro libre, el extractable. Es una porción de hierro en el suelo que se presenta en forma de óxido hidratado. Es de interés para conocer la génesis o el origen del suelo. Bueno, para finalizar tenemos la conclusión. Nos dimos cuenta que las propiedades del suelo presentan dependencia espacial y su conocimiento tiene implicaciones en el manejo del sitio específico. A lo que me refiero con sitio específico es que en sus mayores usos, como en la agricultura o en la construcción, el terreno debe tener las características específicas dadas para dicho uso. Es decir, que tiene que tener las propiedades del color, la textura, la permeabilidad, la consistencia, entre otras, refiriéndome a las físicas, que son una mezcla de sólido, líquido y gaseoso que obedecen a unos comportamientos, y las químicas, que es el pH, el SIC y el PBS como principales, son las que dependen íntimamente del suelo.